El hombre que compró el silencio. El desierto de Arizona no perdona a los hombres indecisos. John Miller lo aprendió demasiado pronto. Tenía 42 años. Era viudo. Estaba cansado de ciudades que prometían progreso pero solo entregaban ruido, deudas y una soledad disfrazada de movimiento. Cuando el corredor inmobiliario le ofreció aquella hacienda aislada, cercana a las montañas rojas donde el viento parecía cargar historias más antiguas que cualquier iglesia, John no hizo demasiadas preguntas, solo firmó. El corredor lo mencionó casi en un susurro. Aquellas tierras quedaban demasiado cerca de una zona tradicionalmente ocupada por una tribu apache. Lo dijo con la boca pequeña, como si las palabras quemaran. John también lo escuchó con la boca pequeña. Y firmó igual. No fue por desafío. Fue por necesidad. La hacienda era simple. Una casa de madera sólida, un granero antiguo, tierra suficiente para ganado y maíz. Nada lujoso, pero honesta, silenciosa. Y eso era exactamente lo que él necesitaba en ese momento de su vida. La primera noche durmió como no dormía en años. La segunda noche soñó con ojos que lo observaban desde la colina. Y en la tercera noche, llegaron 3 hombres al amanecer. El sol apenas rasgaba el horizonte cuando John escuchó pasos en el porche. No eran pasos apresurados, tampoco eran furtivos. Eran los pasos de alguien que no necesita esconderse. Tomó su chaqueta, cruzó la sala, abrió la puerta. 3 hombres apache estaban plantados frente al porche. Ninguna arma visible. Ninguna hostilidad en el cuerpo, solo presencia. Una presencia densa, como la de quien lleva generaciones enraizadas en esa tierra. El del centro era el más viejo, no en edad, sino en autoridad. Su postura cargaba el peso de decisiones que no necesitaban ser explicadas. Cabello negro sujeto hacia atrás, ojos profundos como piedra mojada. Cuando habló, lo hizo en inglés, lento y absoluto. Usted compró una tierra que todavía respira. John sintió que el suelo bajo sus pies se volvía distinto. No peligroso, distinto. Se presentó como dueño de la hacienda. El hombre del centro respondió que su nombre era Takoda, que era el líder de su pueblo, y que la tierra no cambia de espíritu cuando cambia de papel. El viento pasó entre ellos como una advertencia. John eligió cada palabra con cuidado. Dijo que no había venido a tomar lo que no era suyo, que había comprado esa tierra legalmente, que solo quería vivir en paz. Takoda lo observó durante largos segundos. No buscaba una mentira, buscaba intención, y entonces respondió algo que John no olvidaría jamás. La paz no es ausencia de guerra, es respeto silencioso. Fue en ese momento cuando John la vio. Estaba un poco detrás, parcialmente cubierta por la sombra del porche, inmóvil, observando. Cabello negro cayendo suelto por la espalda, piel marcada por el sol. Y sus ojos. Esos ojos cargaban algo que John no supo nombrar en ese instante. No era dureza, no era dulzura, era atención pura, una curiosidad antigua. Sus ojos encontraron los de él durante un brevísimo instante, y luego desviaron la mirada. El daño ya estaba hecho. Las reglas de la tierra. Takoda explicó el motivo de la visita. No exigió la tierra, no amenazó. Simplemente dejó en claro que esa hacienda quedaba cerca de rutas antiguas, lugares de memoria, espacios de tránsito espiritual, sitios que existían mucho antes de que cualquier gobierno dibujara una línea en un mapa. Su ganado no debe cruzar el río al norte, y hay colinas que no deben ser tocadas. John respiró profundo y respondió que podía respetar eso. Takoda inclinó la cabeza lentamente, como quien pondera el valor real de una promesa, y dijo que entonces quizás él era diferente. Antes de partir, el líder señaló hacia la mujer que esperaba en las sombras y explicó que ella hablaba inglés, que si había alguna necesidad, sería ella quien vendría. La mujer no pareció sorprendida, tampoco satisfecha, solo aceptó, como quien asume una responsabilidad que ya conoce de memoria.
Cuando los 3 hombres se fueron, el silencio regresó, pero ahora era diferente, más denso, más cargado, como si el aire mismo hubiera cambiado de dueño. Los ojos en la colina. Los días siguientes fueron extraños. John trabajó la tierra, reparó cercas, se adaptó al ritmo lento e implacable del desierto, y de vez en cuando sentía ojos sobre él bajando desde las colinas, no como amenaza, como vigilancia, como si la tierra misma lo estuviera evaluando antes de decidir si lo aceptaba. En la 5ª mañana, ella apareció sola. John la vio acercarse por el camino de tierra. Pasos firmes, expresión neutra, como si el mundo entero fuera un problema que ella ya había resuelto antes de salir de casa. Se presentó. Dijo que Takoda la había mandado porque el ganado de John se había acercado al río. Él respondió que ya lo estaba corrigiendo, que no había sido intención. Ella asintió, y el silencio entre ellos se extendió más allá de lo necesario. Entonces ella dijo algo que él no esperaba. Dijo que él no era como los otros. John preguntó quiénes eran los otros. Ella respondió: los hombres que compran tierra aquí. John sonrió levemente y admitió que tal vez era porque no estaba tratando de probar nada. Ella lo miró más tiempo esta vez, con la misma atención calculada de quien mide el peso de cada palabra antes de creerla. Eso puede ser peligroso, o necesario. Algo cambió en el aire entre ellos. No fue romance, fue reconocimiento. La tormenta. Con el paso de las semanas, Naomi regresó varias veces, siempre con un motivo, siempre con palabras medidas. Lo ayudó a entender los límites invisibles de la tierra. Él escuchó de verdad, y eso era más raro de lo que parecía. John comenzó a notar pequeños detalles, la forma en que ella observaba el viento antes de hablar, cómo tocaba el suelo con los dedos, con una delicadeza que quitaba el aire, cómo evitaba sostener demasiado tiempo la mirada directa. Y aún así, había tensión entre ellos. No física, moral. 2 personas de mundos que habían aprendido a desconfiar el uno del otro, y eso hacía cada conversación peligrosamente cargada de significado. Entonces llegó la tormenta. Se formó demasiado rápido. John estaba lejos de la casa cuando el cielo se oscureció de golpe. El caballo se agitó, y fue Naomi quien lo encontró. Le dijo que no debería estar ahí con ese tiempo. Él respondió con una sonrisa que no terminó de formarse, que creía que el desierto no estaba de acuerdo. La lluvia cayó pesada, brutal. Se refugiaron bajo una formación rocosa. El espacio era pequeño, demasiado próximo. El silencio regresó, pero este silencio tenía temperatura. John sentía el corazón latiendo fuerte, no por miedo a la tormenta, y sin saber por qué, sin encontrar ninguna razón lógica para hacerlo, le preguntó si confiaba en él. Naomi tardó en responder. Cuando lo hizo no dijo sí, pero tampoco se alejó. Dijo solamente que todavía no. Y en el lenguaje del desierto, eso era casi todo. El padre A, la mañana siguiente, Takoda volvió a la hacienda. Esta vez solo. Su mirada era una sentencia antes de que abriera la boca. Dijo que su hija había pasado la noche fuera de la aldea. El mundo pareció detenerse. John intentó explicar. Takoda levantó la mano, lento, definitivo, y dijo que no había venido a acusar. Había venido a advertir. Se acercó un paso. Cada movimiento suyo era como el desierto mismo, sin prisa, sin desperdicio. Cuando 2 caminos antiguos empiezan a cruzarse, la tierra cobra un precio. John sintió el peso de esas palabras como piedras sobre los hombros. Takoda no entró a la casa. Permaneció al borde del porche, como alguien que respeta los límites pero exige ser respetado de vuelta. Antes de irse, se detuvo por última vez y dijo algo que le quedó grabado a John para siempre. Cuidado con aquello que no pides y que de todas formas recibes. Y se fue, dejando a John solo con el silencio y una pregunta que no se atrevía a formular. Lo que crece sin permiso. Naomi no apareció en los días siguientes. John intentó convencerse de que era lo mejor. Menos tensión, menos riesgo.
Pero el desierto parecía diferente, más cerrado. El viento llegaba cargado de algo que él no comprendía, no una amenaza, una expectativa. En la cuarta noche, escuchó pasos cerca del granero. Cuando salió, la encontró bajo la luz débil de la luna. Ella fue directa. Su padre había hablado con él. John confirmó que sí. Ella preguntó qué le había dicho. Él repitió las palabras de Takoda, que cuando dos caminos antiguos se cruzan, la tierra cobra un precio. Naomi asintió, como quien ya lo sabía. Dijo que su padre nunca habla en metáforas por casualidad. El silencio entre ellos no era cómodo, tampoco era evitable. John le dijo que no debería venir. Ella respondió que él tampoco debería haber comprado esa tierra. Se miraron. Ninguno retrocedió. Entonces él preguntó por qué seguía viniendo, y ella respondió con otra pregunta, igual de pesada: ¿por qué escuchaba a él? Antes de que John pudiera responder, Naomi se le acercó un paso y habló con una calma que cortaba más que el enojo. Le dijo que él había cambiado el curso de su ganado, que no había tocado las colinas, que no había hecho preguntas innecesarias, que eso, entre su gente, se llamaba respeto, se llamaba honor. La palabra quedó suspendida en el aire de la noche. Honor. Para John era un valor aprendido de su padre, un hombre duro que creía que las promesas valían más que el dinero. Para Naomi era algo ancestral, dos raíces distintas, el mismo significado, la cerca del límite. Con el tiempo, la presencia de Naomi se volvió constante, aunque siempre discreta. Aparecía para avisar sobre cambios en el clima, movimientos de animales, cuidados con la tierra. Siempre había un motivo. Y siempre había algo no dicho flotando entre ellos como polvo que no termina de caer. John aprendió a reconocer el sonido de sus pasos antes de verla. Aprendió también lo que no se pregunta. Nunca habló sobre la madre de ella. Nunca preguntó por qué no estaba casada. Nunca mencionó lo que sentía cuando ella se alejaba. Y Naomi, por su parte, nunca habló del pasado de John, pero había algo en sus ojos cuando lo observaba trabajar, como si no estuviera viendo al hombre que él era, sino al hombre que intentaba ser. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca cerca del límite acordado, Naomi se detuvo de golpe. Señaló el suelo y le dijo que ahí terminaba, que no pasara. John miró y respondió que parecía solo otro pedazo de tierra. Entonces ella se arrodilló y tocó el suelo con los dedos, con una gentileza que quitaba el aire, y dijo que ahí pasaban historias. John no se rió, no cuestionó. Solo respondió que entonces se detendría ahí. Ella lo miró con sorpresa genuina y le preguntó si no quería saber por qué, y él dijo algo que la dejó sin palabras, que algunas cosas no necesitan explicación para ser respetadas. El mirar de ella se suavizó, solo un poco, pero fue suficiente. Naomi susurró que él confundía su espíritu. Él dijo que no era su intención, y ella respondió, casi para sí misma, que aún así sucedía. El caballo. El punto de quiebre llegó de la forma más inesperada. Un caballo de la tribu se hirió gravemente al enredarse en alambre antiguo, dejado allí mucho antes de que John comprara la tierra. Naomi corrió hasta la hacienda, desesperada por primera vez, sin el escudo de la calma. Le preguntó si había visto algo así antes, y mencionó a su esposa. La palabra todavía dolía. Pero John no dudó. Dijo que tenía hierbas, conocimiento antiguo, que no era apache pero ayudaba. Trabajaron juntos durante horas. Silencio, sangre, concentración total. Cuando todo terminó, el caballo respiraba débil pero vivo. Naomi estaba cubierta de polvo y lágrimas contenidas. Fue allí, sin palabras, sin toque, cuando algo se reveló entre ellos. Se miraron, demasiado cerca, demasiado cansados para fingir. Naomi dijo, con una voz que casi no alcanzaba el aire, que eso no podía continuar. John respondió que lo sabía, pero ninguno de los dos se alejó. El consejo. A la mañana siguiente, Takoda llamó a John hasta el límite de la tierra. Le dijo que su gente lo había notado.
que la tierra también. John mantuvo la mirada firme y respondió que no quería causar división. Takoda asintió lentamente y luego dijo algo que cambió todo: que entonces se preparara para elegir. John preguntó: ¿elegir qué? El líder apache respiró profundo antes de responder: entre permanecer hombre o convertirse en parte de algo más grande que usted. El viento sopló fuerte y John supo que la próxima decisión no sería solo de él. Pasó la noche entera despierto. La frase no se iba de su mente: convertirse en parte de algo más grande que uno mismo. Para un hombre criado entre cercas, títulos de propiedad y fronteras bien trazadas, eso sonaba peligroso. No por miedo a los apache, sino por lo que significaba soltar algo que siempre le habían enseñado a defender: la individualidad, la soberanía del yo. Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero sabía que era honesta. Fue a la aldea, sin caballo, sin armas, sin anuncio. Fue a pie. Cada paso se sentía observado, no por ojos visibles, sino por la tierra misma. Cuando llegó al límite simbólico de la aldea, se detuvo. No llamó a nadie, solo esperó. Minutos después, Takoda apareció. Le dijo que había cruzado un límite. John respondió que lo sabía, que había sido por voluntad propia. Luego habló con la voz de alguien que ya no tiene nada que perder ocultando la verdad. Dijo que no podía fingir que nada estaba pasando, ni con su hija, ni con esa tierra, ni consigo mismo. Takoda lo miró durante un silencio largo. Luego dijo que las palabras no son decisiones. Y John respondió que por eso estaba allí, para decidir. Fue invitado a sentarse, no como huésped, como alguien bajo observación. Los ancianos se reunieron, sin hostilidad, sin aprobación, solo escucha, una escucha que pesaba más que cualquier juicio. Takoda habló al final y resumió todo en 2 frases. Su hija cargaba el peso del equilibrio. John cargaba el peso de la elección. John dijo que no quería alejar a Naomi de su pueblo. Un murmullo recorrió el círculo. Takoda respondió que ni podría, que ella no pertenecía a nadie. Entonces John admitió lo que había intentado callar durante semanas, que no podía fingir que lo que sentía no existía. El silencio que siguió fue total. Takoda preguntó qué sentía, y John pensó antes de responder. Dijo: respeto, admiración, y algo que crece aunque intento impedirlo. Takoda cerró los ojos un instante, y dijo, despacio, que eso era lo que más había destruido a hombres antes que él. La niña enferma Naomi observaba desde lejos. Sabía lo que estaba en juego. No era solo un corazón, era su lugar en el mundo. Cuando Takoda la llamó al círculo, se acercó con postura firme. Su padre le preguntó si entendía lo que ese hombre hacía al venir hasta allí. Ella dijo que sí. Le preguntó si aceptaba el peso de eso. Ella no respondió de inmediato. Miró a John, luego al suelo, y finalmente dijo que aceptaba lo que la tierra decidiera. La decisión del consejo fue simple y dura. No prohibieron, no autorizaron, dieron tiempo. Uno de los más viejos lo dijo con claridad: el tiempo revela intención. Takoda lo tradujo sin adornos. Si John permanecía sin exigir, sin tomar, sin apresurarse, la tierra hablaría. John aceptó, no como victoria, como prueba. Las semanas siguientes fueron las más difíciles. John y Naomi se veían menos. Cuando coincidían, había distancia entre ellos. No frialdad, cuidado. Cada gesto tenía ahora peso político, espiritual, histórico. Y aún así, algo resistía. Una mirada más larga, un silencio compartido, una presencia que no se disipaba. Entonces llegó algo que nadie esperaba. Una niña de la tribu enfermó gravemente. Fiebre alta, respiración corta. Naomi corrió a la hacienda y le preguntó si había visto algo así antes. Mencionó a su esposa. La palabra todavía dolía en el pecho de John, pero no dudó.
Dijo que tenía hierbas, conocimiento antiguo, que no era apache pero ayudaba. Y fue, no como ranchero, como hombre. Pasó la noche cuidando a la niña, bajo la mirada atenta de los ancianos. Cuando la fiebre se dio al amanecer, nadie festejó, pero algo cambió. En el silencio, en los ojos, en la propia textura del aire. A la mañana siguiente, Takoda habló con John afuera y le dijo que había salvado una vida sin pedir nada a cambio. John respondió que no lo había hecho pensando en eso. Takoda dijo, «Lo sé». Y luego lo miró con una profundidad que no era juicio, sino reconocimiento. La tierra empezó a responder, y el tiempo se está acabando. El amanecer que todo decide. Esa noche Naomi fue hasta John, no como mensajera, no como hija del líder, como mujer. Le dijo que su padre iba a decidir, que no habría término medio. John le preguntó qué haría ella. Naomi respiró profundo antes de responder. Dijo que si su padre decía que no, se quedaría. Pero que si decía que sí, su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio entre ellos era demasiado denso para romperse. John pronunció su nombre. Ella levantó la mano, suave pero definitiva. Le pidió que no dijera nada. Se volvió para irse, pero se detuvo una última vez. Mañana, al amanecer, la tierra hablará. Y se fue. John se quedó solo, sabiendo que el amanecer siguiente decidiría no solo un amor, sino a quién pertenecía realmente. El amanecer llegó sin prisa. El cielo se tiñó de tonos pálidos y anaranjados. El desierto respiró profundo, como si supiera que algo antiguo estaba a punto de cumplirse. John no había dormido. Se sentó en el porche, observando la línea del horizonte, esperando por una señal que no sabía reconocer pero que sabría aceptar. Cuando los primeros miembros de la tribu aparecieron, no vinieron en formación, no vinieron armados, vinieron en silencio. Takoda caminaba al frente. Naomi no estaba con él. El corazón de John se apretó. El consejo se reunió en el límite. Ni dentro de la hacienda, ni dentro de la aldea. En la tierra de nadie, en la tierra de todos. Takoda habló primero. Dijo que esa tierra había sido pisada por sus antepasados mucho antes de recibir un nombre en papel. John asintió. El líder continuó, pero también había sido cuidada por él, sin violencia, sin falta de respeto. Los ancianos escucharon. El viento pasó entre todos, y Takoda anunció que ese día la tierra respondía, que ella no elige con palabras, elige con permanencia. Uno de los más viejos se acercó y dijo que John había permanecido, sin tomar lo que no le fue dado. Otro completó, y había ayudado cuando no estaba obligado. Takoda respiró profundo, y entonces anunció que la decisión no era expulsar, tampoco absorber. John frunció el ceño y preguntó cuál era entonces. Takoda hizo un gesto, y Naomi apareció. Caminaba con pasos firmes, expresión serena, pero sus ojos cargaban tormenta. Takoda habló con una voz que sonó como la tierra misma. Permitir. Permitir que dos caminos caminen lado a lado, sin mezclarse por obligación, sin separarse por miedo. John entendió. No era matrimonio, no era posesión, no era fusión de mundos, era reconocimiento. Takoda explicó que su hija continuaría siendo apache, que John continuaría siendo quien era, pero que lo que existiera entre ellos no sería prohibido ni celebrado, sería respetado. Naomi se detuvo frente a John. Takoda preguntó a John si aceptaba. Él no dudó. Dijo que sí. Luego Takoda se volvió hacia su hija. Le hizo la misma pregunta. Naomi lo miró a él una última vez, antes de responder. Acepto caminar sin cadenas. El viento sopló fuerte. La tierra había hablado. Epílogo. Lo que queda. Cuando todo sana. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Nada cambió por fuera. La hacienda seguía siendo hacienda. La aldea seguía siendo aldea. Pero algo se había asentado entre ellos.
como el polvo después de la tormenta. John y Naomi empezaron a encontrarse sin urgencia, sin secreto, sin promesa más allá del presente. Caminaban por la tierra neutral, conversaban sobre el clima, sobre historias antiguas, sobre pérdidas que no necesitaban ser detalladas, y lentamente, la tensión se convirtió en intimidad. Una tarde de cielo abierto, se sentaron a la sombra de un árbol solitario. Naomi le preguntó por qué no le había pedido que se quedara. Él respondió que no tenía ese derecho. Ella sonrió de una forma que él no le había visto antes, y dijo que eso fue lo que la hizo quedarse. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era cómodo, como el de dos personas que han dejado de tener miedo. John le dijo que nunca iba a entender todo de su mundo. Ella respondió que tampoco ella del de él, y le preguntó si eso lo asustaba. Él pensó un instante. Dijo que no, que lo mantenía entero. Ella dijo que a ella también. Dakota observaba desde lejos, no con desconfianza, con aceptación cuidadosa. Veía en su hija una sonrisa nueva, no libre de peso sino consciente de él. Y veía en John algo raro, un hombre que no había intentado doblar el mundo para que cupiera en él. El primer toque ocurrió sin anuncio, sin drama, sin prisa. Fue solo una mano encontrando la otra mientras caminaban. Naomi no se alejó. John tampoco. Fue simple. Y por eso mismo, fue profundo. Con el paso de los meses, la tierra respondió de otras formas. La cosecha fue abundante. Los animales prosperaron. El clima fue generoso. Los ancianos lo notaron y no lo atribuyeron a la suerte. Lo llamaron equilibrio. Una mañana Naomi llevó a John hasta una colina que él nunca había pisado. Le dijo que ahí era donde descansaban las historias. Él se detuvo antes de avanzar y preguntó si podía. Ella asintió y dijo, «Ahora puedes». Se quedaron allí en silencio, con el desierto entero a sus pies. John le preguntó qué ocurría de ahí en adelante. Naomi entrelazó sus dedos en los de él, hizo una pausa, y respondió con 4 palabras que lo dijeron todo. Lo que siempre ocurre cuando la tierra acepta, vivimos.